Amigas, amigos, bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según a la hora que vean este trabajo que la Fundación Mario Benedetti está organizando, este ciclo de encuentro con escritores nacionales en el marco justamente de esta emergencia sanitaria, pandemia sanitaria, como le quieran llamar. Bueno, la Fundación Mario Benedetti, en los 100 años justamente del nacimiento de Mario, quiere apoyar al autor nacional. Y este primer encuentro, en este ciclo que va a tener varios encuentros, lo inauguramos con Mariana Casares, que es escritora, es bailarina, es terapeuta. Cuenta que por allá por el año 2003 conoció a Mario Lebrero y eso le disparó justamente empezar a escribir. Ha recibido ya una gran cantidad de reconocimientos y ha publicado además tanto aquí en Uruguay como en Argentina y Brasil. El otro invitado de este encuentro de hoy es Horacio Cavallo, que también tiene más de 20 libros publicados vinculados al cuento, la novela, el relato infantil, ha recibido distinciones de parte del MEC y también a nivel municipal, y actualmente coordina talleres de escritura y trabaja también como librero. Mariana, Horacio, bienvenidos a este primer encuentro. Tienen el gusto y el desafío de inaugurar este encuentro para la Fundación Mario Benedetti. Hola, gracias. Es un gusto enorme, gracias Mauricio, y bueno, gracias a la Fundación Benedetti también. Vamos a estar conversando entonces este rato. Le van a hacer 4 preguntas disparadoras justamente porque queremos saber qué sienten y cómo viven algunos temas de ustedes, los escritores, vinculados justamente a la escritura. La primera, vamos a tener más o menos un promedio de 5 minutos para comentarla, cada una de las preguntas, es la escritura a través de la percepción. Y le demos, obviamente, la palabra, primero a las damas, a Mariana, para que de alguna manera nos cuente cómo vive este tema ella como escritora. Bueno, en realidad también creo que parte de cómo es mi trabajo de escritura a través de la percepción tiene que ver con el ser bailarina, supongo. Y creo que cada uno tiene como distintos canales de percepción más trabajados, otros menos. Capaz que el mío es el kinestésico, por cuestión de que soy bailarina, ¿no? Y que me lleva un poco a entrar en la escritura a partir de si bien cuando escribo voy viendo las imágenes de lo que escribo, creo que me lleva más a la sensación física en el cuerpo y escribir a partir de como si cada personaje pudiera habitarlo, como si me lo pusiera y lo actuara y sintiera mientras escribo la sensación física de lo que va pasando o de lo que pasa con los impactos de las emociones, no sé, como que lo llevo mucho al cuerpo. Capaz que un poco por ahí diría. No sé, Horacio. Horacio, en tu caso, ¿cómo es justamente la misma pregunta, ¿no? La escritura Bueno, a través de... en mi caso es diferente, o por lo menos yo no lo tengo en cuenta, no es algo, me siento como mucho más como una roca, en este caso, como mucho más frío y más cerebral. Nunca lo he pensado, nunca he pensado en términos de percepción, sí he pensado a la hora de escribir, por ejemplo, a la hora de pensar en la técnica, sí pienso en que la vista es el sentido más utilizado a la hora de la escritura, y que por eso tiene tanto peso cuando uno está leyendo un narrador que trae otros sentidos, como son el oído o el aroma. Por ejemplo, pienso en el libro de Philippe Claudel, Aroma, justamente enfocado desde ese lugar. A la hora de trabajarlo sí lo tengo muy, muy claro, pero como autor a la hora de escribir no es algo en lo que piense, ya te digo, lo siento mucho más como de raíz del sistema nervioso, del entramado del sistema nervioso, del cerebro funcionando a partir de recuerdos y a partir de sensaciones y de emociones, pero no siento a la hora de escribir, por lo menos no he mirado a la hora de escribir qué es lo que siento. Como que no lo puedo discernir, en ese caso estoy como mucho más, de alguna manera, lejano a poder sentir qué es lo que siento mientras escribo. Escribo, por ahora no me lo pregunto, y sí, si tengo que pensar en la percepción, lo pienso desde ese lugar, desde el lugar de, a la hora de escribir, de ver, pero por supuesto que fríamente de nuevo, qué es lo que hace un narrador para que lo que un personaje desarrolla tenga que ver con la percepción, pero más con la percepción del otro, del lector, de alguna manera. Y hay algo como, me parece, de ver como las imágenes que podrían ser, igual aunque fuera un sonido, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que describen eso? Como, no sé, a mí lo que me pasa capaz que me siento más en el lugar y quiero describir a partir de las imágenes
como para que el otro pueda venir al mismo lugar que estoy yo, una cosa así, ¿no? Como para que me encuentre, digamos, ¿no? Para que nos encontremos en ese lugar. Y que en realidad todo pasa a ser imágenes, ¿no? Lo auditivo también pasa a ser una imagen, o como, ¿no? Sí me viene, cuando estoy escribiendo la pregunta, a veces como que vas, ¿no? Voy escribiendo así y de repente me viene la pregunta, pero ¿cómo? La voz de esta persona, ¿no? ¿Cuál es la imagen de la voz de esta persona? Como algo así. Sí, a mí me Omití decir pasó. al principio, perdón la interrupción, omití decir que obviamente esta movida también cuenta con el apoyo de la Casa de los Escritores y de Ecoparte, una cosa importante. A propósito de lo que decía Mariana recién, de alguna manera me lleva a la segunda pregunta, y ahora empiezo por Horacio justamente. La creación de realidades en la escritura, ¿cómo lo viven cada uno de ustedes? Bueno, yo siento que la creación de realidades, de alguna manera, así como suena en ese título donde uno tiene que empezar a rascar, porque es un poco nuestro oficio, ¿no? Yo siento que crear realidades de alguna manera es el oficio, nuestro oficio. Lo pienso en términos de que, más allá de que lo que uno esté escribiendo pueda ser la charla de 3 extraterrestres con un dragón que están tomando el té, eso es una realidad también de la que tenemos que convencer al otro, incluso del sabor que tiene ese té que están tomando. Entonces, creo que ahí se me viene justamente esa cuestión que creo que está siempre muy arraigada, que uno busca darle a la literatura, que es la verosimilitud, es decir, que lo que se está leyendo sea creíble, más allá de que sea increíble también, de acuerdo a lo que pueda estar contándose. Y creo que es uno de las cuestiones más difíciles de generar. Hablaba Mariana recién de la voz del personaje, de cuando un personaje habla, y justamente un diálogo convincente es un diálogo que hace que lo que uno está leyendo sea creíble y uno esté metido en ese mundo. John Garner, me acuerdo que decía que la literatura de alguna manera es ese sueño vívido, ¿no? Lo llamaba sueño vívido por esa cuestión de que uno empieza a leer y no se da cuenta que está leyendo, está metido en ese mundo y hay algo que lo tiene encantado, y que cuando se pierde esa verosimilitud, o hay una palabra mal puesta, una errata, algo que no cierra, uno sale y piensa y dice, ¿cómo es esto? Y perdió. O sea, ahí la realidad, esa realidad que se viene construyendo, se viene abajo y el lector pierde, ¿no? Entonces yo lo tomaba un poco la creación de realidades como ese trabajo de tener que estar construyendo un mundo y que sea un mundo habitable, justamente para que el lector se sienta, no sienta que está leyendo, sino que se siente inmerso en esa realidad alternativa, si se quiere. ¿Cómo es en tu caso, Mariana, la creación de realidades a través de la escritura? Sí, en realidad pienso lo mismo que Horacio. Y como ejemplo también me viene lo del teatro, ¿no? Que uno hace no es solo que haces la convención porque vas al teatro, sino que tal, te tiene que convencer de que es real, ¿no? De que si hay algo que está impostado, y lo mismo pasa con la escritura. Cualquier cosa que queda impostada, que le querés poner porque, ¿no? Porque te suena que es fantástica y la querés meter ahí, es lo que saca de creértelo, digamos, ¿no? Entonces, en realidad creo que lo fundamental es que cuando uno va escribiendo, en realidad se lo va creyendo. O sea, estás en esa realidad que estás escribiendo, aunque sea de otro siglo, o aunque lo que sea, no importa, uno está ahí. Entonces, las cosas que aparecen, como que no. Por un lado puedes actuar eso que va apareciendo, pero no podés forzar que entre una cosa que no está entrando. No sé cómo explicar eso, pero es como que en realidad van llegando, van apareciendo, ¿no? En imágenes las cosas. Y por más que yo quisiera hacer algo más interesante que lo que escribo, que a veces me pasa, escribo lo que escribo, ¿no? No escribo lo que yo quisiera escribir. Es lo que hay, no sé. Eso. Bien. Ahora empezamos por Mariana para la segunda pregunta. Hasta ahora estamos hablando de alguna manera del qué escribir, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a hablar de cómo, y me quiero referir específicamente al ritmo de la escritura. ¿Cómo va la construcción del ritmo? ¿Es algo que es consciente? De alguna manera lo provocan? ¿Hay como una atención especial? En tu caso, ¿cómo es el ritmo de la escritura, Mariana? Mira, tengo mucha curiosidad con respecto a cómo se arma el ritmo, en realidad, porque no lo sé y porque lo he observado. También porque un poco he probado, así como es la escritura, con la música, ¿no? En el sentido de investigarlo, pero no de que cuando escriba me ponga a pensar en un ritmo o intente llegar a un ritmo. Lo que me doy cuenta sí es que la voz narrativa tiene un ritmo cuando la leo en voz alta, como tiene cualquier libro que leo de cualquier persona, sobre todo los que me gustan,
que es cuando encuentro el ritmo de la escritura. Que incluso como algunos escritores que me costó más entrar, yo qué sé, Felisberto Hernández, fue un escritor que me costó entrar. Yo trabajaba en una librería cuando tenía 18 años, había otra compañera de la librería que le encantaba Felisberto Hernández y me decía, tenés que leer Felisberto Hernández, te va a encantar. Y yo lo agarraba y no había manera. Y en un día no podía entrar porque no podía encontrar el ritmo de la escritura. Entonces como que leía y no me atrapaba, no me llevaba, no sé. Es como que si escucharas la voz, ¿no? Y así como yo tengo un ritmo cuando hablo, cuando escribo tengo, según lo que esté escribiendo, a veces un ritmo, a veces otro ritmo. No sé cómo se logra, ni sé cómo pero sí sé que existe y que sé que cuando leo en voz alta lo que escribo, si no tiene un ritmo, dudo. Si no lo encuentro. Capaz que te resulta ajeno, en alguna medida, capaz. No, es que no importa si es ajeno, le importa que tenga uno, ¿viste? A veces que capaz que digo, yo estaba tratando de escribir, pero esto no sirve. O sea, no sirve como literatura, seguro que no es, ¿no? Como si no tiene algo que también da lo creíble, ¿no? No sé, Horacio, vos qué decís. Horacio, justamente, ¿cómo vivís vos el ritmo? Bueno, a mí, en realidad, en relación al ritmo, lo que me pasa es que me interesa mucho ver en esa hipnosis, de alguna manera, a la que uno está metido, que era lo que hablábamos al principio, cuando está escribiendo, hay cosas que maneja, cosas que puede conocer y otras cosas que no se da cuenta, pero que a la larga va tratando de discernir, yo qué sé, leyendo en relación a teoría o tratando de practicar determinadas cosas, cómo establecer determinadas, cómo manejar determinadas herramientas con las que cuenta a la hora de narrar. Y una es el ritmo, que me resulta muy interesante, porque además también escribo poesía, donde tiene un peso fundamental también, como lo tiene la prosa, lo tienen desde distintos lugares. Yo creo que la prosa también, por supuesto, tiene un ritmo, pero en la poesía parece que el ritmo se ve más, está más a la vista, y en la prosa está como un poco más escondido, a veces, pero no necesariamente. Pero sí, si uno está escribiendo un soneto, está escribiendo una forma métrica establecida, que es algo que yo hago habitualmente, que a su vez tenga rima consonante, el ritmo se va a ver, va a ser centro, de alguna manera va a estar muy a la orden de lo que se está haciendo. Pero también me pasa con la prosa, y también lo trato de tener en cuenta, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un personaje que entra en una casa por primera vez y empieza a ver lo que lo rodea y a describir esa descripción, por lo general la descripción tiene un ritmo mucho más lento que una escena de acción, donde todo está atado justamente a los distintos movimientos de ese personaje y a las distintas cosas que van pasando más que las que lo van rodeando. Entonces, ese tipo de cosas uno las va aprendiendo e incorporando, muchas veces incorporando de manera inconsciente, por esto que hablábamos hoy, pero que sí a la hora de corregir después o de trabajar con el texto de otros, sí uno se fija en ese tipo de cosas. Yo creo que es interesantísimo. Muchas veces se confunde el ritmo con la voz también narrativa. A mí me pasa con una novela, Invención Tardía, por ejemplo, que me vino a la cabeza con frases que perfectamente podrían haber sido un poema la primera parte, porque eran como con una cadencia y con dicho de una manera en la que uno, yo me aprendí, de lo poco que me sé de memoria de mi propia obra, pero una parte me la sabía de memoria porque tenía como una cadencia y una manera de decir, que incluso en un momento tuve que corregir y poner un punto, por más que estaba escrito lógicamente en prosa, pero parecía que era como un verso que estaba cortado. Eso me parecía que a ese principio le aportaba. Lógicamente no toda la novela es así, y hay otra parte donde se habla donde le aparecen un montón de imágenes, que también hablaba hoy Mariana, y bueno, que son también como decía Lebrero, me acuerdo, que pensaba en términos de imágenes, y en ese caso, me acuerdo que es una imagen atrás de la otra, solo cortadas con comas, y es todo un capítulo que está así, y está hecho a propósito para que tenga una cadencia determinada y que todo sea una sucesión de una imagen frente a otra, frente a otra. Eso tiene algo voluntario, uno lo hace a propósito para generar en el lector también que entre en ese ritmo y que eso ayude a la historia, ¿no? Mientras te escuchaba me venía obviamente el cine, ¿no? La secuencia de imágenes, claro, una atrás de la otra. Sí. Bueno, ahora invertimos el orden, empezamos por Mariana. La siguiente reflexión que me gustaría compartir con ustedes, vinculado a la estructura.
¿la estructura aparece primero, es anterior a la escritura, o la estructura viene después de la escritura? En tu caso, Mariana, ¿cómo es? En mi caso viene después. Ajá. Porque en realidad como tiendo a escribir como más relatos, que si bien escribí novela y escribo novela, estoy escribiendo, Ujú. pero no sé cómo decirlo, es como que se me van armando en realidad, ¿viste? No, no es que yo, por ejemplo, en realidad las novelas que he escrito no es que tomé la decisión de escribir una novela, incluso creo que cuando escribo relatos y junto relatos quizás podría darle una forma de novela, ¿no? A veces. No, cierta O sea, tengo conexión. como, ¿eh? Como cierta conexión entre lo que vas escribiendo, digamos. Claro. Sí, es que en realidad como que el nudo central se me empieza a armar cuando veo que hay varios relatos que apuntan hacia una misma cosa. Ujú. Y entonces ahí empiezo a ver que eso tiene algo que ver y empiezo como a dejar que se desarrolle más, como si fuera empiezo a escribir desde el algo chiquito, ¿no? Y empiezo que lo demás empiece como a florecer, ponele, por decir una palabra, pero después no sé cuál es la forma de la flor, entonces después todavía me da bastante trabajo. Todavía después tengo que como ordenarlo para que tenga una secuencia de trama, ¿no? Entonces como si tuviera la flor, pero después la flor no es así y tiene otra forma distinta, y tengo que volver a componer como si fuera un collage, ¿viste? Cortar los pétalos y balmar con esa flor otra flor, una cosa así, medio figurada, pero está. Y a veces lo dejo un poco al azar y bueno, y veo que los capítulos puedo ponerlos boca abajo y saco y a ver si me funciona así. En realidad, en mi caso es un poco así. Por eso me cuesta más la novela, porque como que me da todo ese trabajo, no me aparece una historia que empieza y termina. Desarrollado. Ujú. No. Me gustó mucho la figura de la flor, me voy a quedar con eso de lo que dijiste recién, Mariana. Horacio, ¿en tu caso cómo es la estructura? ¿Aparece primero o es posterior a la escritura? Mira, como yo soy neurótico obsesivo, la estructura está siempre antes de cualquier otra cosa. Así que Pásamela. no puedo pensar si no es en términos de estructura, que a veces me pesa muchísimo y me complica mucho la vida, se imaginarán. Pero bueno, a la hora de escribir me ha sido bastante de utilidad porque en algunos casos justamente ha llevado la historia la estructura. Primero está la estructura como que fuera la arquitectura de una casa, ¿no? Oso de Trapo, por ejemplo, son dos historias que se van encadenando hasta que aparece una tercera. Esa tercera historia, cuando aparece, sí la genera la escritura. Pero la idea de que las dos primeras historias se fueran entrelazando entre sí estaba dada a priori. Entonces, cuando yo me pongo a escribir un capítulo de una historia y otro de otra, que se van llevando una tras de la otra, eso es la estructura inicial. En un momento necesito otra historia, pero porque lo pide la historia justamente, y entonces ahí se la agrego. Pero el punto de partida es, voy a escribir una historia que sean varias historias, una historia dentro de la otra. Entonces sí ya tenía la estructura dada. Un libro que hicimos con Matías Acosta que se llama Los Dorados Diminutos y que en realidad parte de El Gran Surubí, que es un libro de Pedro Mairal y Jorge González. Bueno, también son 60 sonetos narrativos, el original, y nosotros queríamos homenajearlo y escribir. En primer momento yo me planteé 50 y al final fueron 60 también, igual que en el otro. Y bueno, ahí yo sabía que tenía que escribir 60 sonetos y que contaran una historia y que a su vez esa historia tuviera que ver con la historia, porque es como la continuación, con una historia que se mete dentro de la otra historia. Así que también tenía la estructura dada. Trabajo mucho en poesía, ahora también pensando en eso, con métrica fija, con décimas, con sonetos, y bueno, ahí también está la estructura, y yo que entro en esa estructura a tratar de buscar un discurso. A mí me ayuda, y pensándolo en términos de poesía, de hecho me siento mucho más cómodo muchas veces en eso que en el verso libre, porque hay tanta libertad que tanta libertad nos complica, entonces decimos, no, por favor, algo que me limite un poco, y entonces en ese ámbito me siento más cómodo. Yo creo que sí, que he trabajado en general siempre bueno, otra característica que tienen las novelas, por ejemplo, que he publicado, todas tienen capítulos cortos de 2 páginas más o menos, 2 o 3, los cuentos no tanto, pero ahí sí, también hay como una voluntad de querer hacer. Me acuerdo que hace muchos años alguien le había preguntado a Henry Trujillo si él escribía 2 capítulos y un poco por lo que hablábamos del ritmo hoy también viene a cuento, le dijo en persona, ¿no? Yo estaba con ellos, y dice, Henry, ¿puede ser que vos escribas 2 capítulos
de acción y uno de descripción, 2 de acción y 1 de descripción, y a mí me sonó como muy raro, porque dije, qué raro que alguien piense en términos así, y si mal no recuerdo, que me perdone Henry si me estoy equivocando, pero yo tengo idea que fue así, él le dijo sí, y yo dije, esto fue hace como 10, 15 años, yo estaba como que tratando de mamar de todo ese tipo de cosas, y dije, wow, se puede hacer, y bueno, y ahí había dado también una cuestión frente a lo estructural, que tenía que ver también, que iba a acompañar una trama que él le estaba dando a cada una de las historias, pero que tenía también como una cuestión de estructura previa. Bien. Mariana, Horacio, Mariana, ha sido un gusto enorme para mí, en nombre de la Fundación, bueno, de alguna manera pasaron con buena nota, podríamos decir, siendo a los tiempos de la escuela, inaugurar este ciclo de la Fundación Mario Benedetti, que recordamos, en este contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, busca apoyar justamente al autor nacional junto a la Casa de los Escritores y a Coparte. Así que muchas gracias, realmente ha sido un gusto para mí, seguramente para quienes vean este material también. Yo por lo pronto me tomé varios apuntes para después aplicar en ese escritor frustrado que todos llevamos adentro, algunas enseñanzas, así que realmente un placer haber sido compañero de ruta en este ratito junto a ustedes. Bueno, muchísimas gracias Mauricio, Mariana, a la Casa de los Escritores, a Comparte y a la Fundación Benedetti. Fue un gustazo enorme para mí también haber estado en esta instancia con ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Voy a ver si me estructuro mejor. Ahí está. Que todos aprendemos algo con esto, ¿no? Que pase muy bien. Bueno, igual, nos vemos. Gracias. Chau, chau.